Qué alegría reunirnos hoy nuevamente a compartir la palabra de Dios. Y qué bueno que lo hagamos no solo como propuso el Papa ahora, el Día de la Palabra, tercer domingo del tiempo ordinario todos los años, sino que sea siempre, sea diario, sea todos los días, que la meditemos, la escuchemos, la guardemos en el corazón y la pongamos por obra, que será la única manera en que podamos salir de tantas situaciones, en que podamos discernir los signos de los tiempos, en que podamos interpretar muchas de las realidades que nos acontecen y que podamos en última instancia tener ese encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante con el Dios de la vida, con el que a usted y a mí nos dio la vida. Y a propósito ahora que se están preparando las elecciones, las primarias, después vendrán las presidenciales, en fin, todo este algarabío que se forma y toda esta serie de candidatos que aparecen. Hoy quisiera titular nuestra reflexión El candidato ideal. El candidato ideal lo hay, sí, aunque usted no lo crea, aunque usted no le ha querido creer, aunque usted no ha querido aceptar su programa de gobierno, que tiene más de 2000 años y que es el único auténtico y genuino, porque Jesús, dice la Escritura, es el amén de las promesas de Dios. En todo es sí y no, sí y no, como los que usted y yo ahora estamos escuchando, como las propuestas que ahora salen, ¿no? Yo voy a hacer maravillas, energía solar para todo mundo, voy a quitar los impuestos, voy a quitar el IVA, todo mundo va a andar. Mentiras, y hay que decirlo claramente, mentiras, mentiras, sea el que sea. Y lo digo claramente, obviamente en mi pensamiento, viendo la realidad que acontece cada que se elige a alguien. ¿A quién hay que elegir? Repito, al candidato que hoy nos trae la Escritura, que tiene un programa de gobierno excepcional y que se cumple a cabalidad en quien le cree, escucha su palabra, la recibe y mantiene fijos los ojos en él. Los otros empiezan a proponer, ni hablemos del populismo, ni hablemos de miles de cosas, dejemos eso a un lado, porque hoy lo interesante es esta buena noticia que trae este candidato único, no tiene coalición. Él y el Padre trabajan unidos, qué lindo. Él y su Padre, a través de su Espíritu, trabajan en cada uno de los corazones que acepta su programa, su derrotero, su rumbo. Y este, a diferencia de muchos, sí está verdaderamente con los pobres, con los necesitados. Este sí quiere hacer alguien por todos los que nos reconocemos débiles y necesitados de su presencia. ¿Qué es lo que pasa? Les decía que no escuchamos su programa de gobierno, que no lo conocemos, que vamos más bien a los... Hoy hay debate entre quienes, claro, hay que escuchar y hay que hacer uso del derecho legítimo que tenemos de votar, porque es que después nos quejamos y no elegimos. Tratemos de elegir el menos malo, hay que decirlo así, el menos mentiroso, el que menos engañe, pero hay que ir discerniendo y teniendo claridad, porque el que prometa un paraíso solo es el que entregó la vida en la cruz por ti y por mí. Ese sí nos dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo se empezará a transformar su vida y ese sí es eso no es ningún engaño. Esa no es ninguna mentira, esa es la realidad más profunda que podemos escuchar de alguien a quien sí le podemos creer, porque para cumplir sus promesas llegó hasta dónde, no a unirse y a reunir dineros y a aliarse con no, 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 hasta el extremo de dar la vida por usted y por mí, habiendo amado a los suyos, usted y a mí, que estamos en el mundo, nos amó hasta el extremo. Derramó cada gota de sangre por usted y por mí. Soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz. En sus heridas hemos sido sanados. Ese canto del siervo es el de un candidato admirable. No escondió su rostro ante los escupitazos y salivazos, ante las críticas, ante todo. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa... No se dio a tentaciones ni a presiones, no hizo contratos por debajo con los poderosos de
el poder religioso de esa época, ni con los políticos de esa época, ni concilió con el poder romano, no, no. Les decía, ¿estés en todo qué? Sí. Y no, quién sabe. Vamos a ver, a medida que vamos avanzando, miremos quién nos conviene meter aquí para lograr la presidencia. No, no, no. Este es un hombre, verdadero Dios, verdadero hombre admirable, que hoy te está hablando al corazón, que hoy te pide tu voto, entre comillas. Elígeme a mí si quieres. ¿Quieres transformar tu vida? Vota por mí. Marca en el tarjetón de tu corazón una X que abra ese corazón y que yo pueda entrar y darte vida nueva, que yo pueda llegar a cumplir este proyecto que ahora vamos a ver que es maravilloso, porque es que a veces no entendemos ni sabemos a qué vino Jesús. Quien creyera, y uno le pregunta a seguidores, a gente que lleva caminando mucho tiempo, ¿viste a qué vino Jesús? No, pues sí, no sabemos. Pero sí sabemos que, no, este prometió, no declaración de renta, no impuestos, energía solar, mejor dicho, no, qué maravilla. Yo no sé por qué no habían aparecido antes estos que la escritura dice, hablando de Jesús, no sean ustedes como esos que los oprimen y los explotan, explotadores, abusando de tu ingenuidad, de la ingenuidad de tantos que no piensan, que dicen, no, esta es la solución, no, la solución es este candidato, ya sabes de quién hablo, escúchalo, Jesús. Este es mi hijo amado en el bautismo. Se abrieron las nubes y llegó una voz del cielo, descendió el Espíritu en forma de paloma sobre él y se escuchó esa voz que dijo el Padre, este es mi hijo amado, a él escúchenle el programa, a lo que lo envié, lo que va a hacer. Porque este sí viene con soluciones. Este sí viene con soluciones reales y concretas. Este no es ilusionismo, populismo, es más, evadía el populismo y quisieron todos, después de la multiplicación de los panes, hacerlo rey, sentarlo en un trono y venga que usted es el que necesitamos. Y se escabulló entre la gente. No le gustaba el protagonismo. Qué candidato tan distinto, ¿no? No le gustaba sobresalir él, sino hacer en todo la voluntad de su Padre. Mi obra, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, que te conozcan a ti, Padre, la vida eterna y al que tú has enviado. ¡Qué maravilla! No elogios, no venga, usted no, mejor dicho, es lo último, es lo que necesitamos, no un mesianismo político y religioso, no, un reinado de Dios tan distinto al que nos están proponiendo ahora tantos políticos. Y no voy a hablar de ningún partido, ni vamos a hablar, es buena noticia, porque es que cuando nos metemos en esos aspectos, mire la polarización del país, por tener reyesitos con minúscula y no tener el único rey verdadero, el Cristo resucitado, el Cristo de la Pascua, el Cristo glorioso, que afortunadamente no ha soltado de sus manos, al igual que Dios Padre, las riendas de este mundo. Sigue teniendo el control. Qué interesante. Aun cuando a muchos les parezca que no. Sigue estando en control, aun cuando muchos en la barca de su vida lo vean dormido. Sigue manejando la barca de nuestra vida, conduciéndola seguro, al lugar seguro en la otra orilla, en los brazos del Padre. Pero como no hay oídos, como no hay palabra, como solo, el tercer domingo del tiempo ordinario, día de la palabra, no, es todos los días. Puede darte la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Inaugura Jesús una nueva época, valiéndose de la palabra de Dios, de un texto de Isaías que va a retomar, pero anulando la primera parte que decía, ya viene el desquite de nuestro Dios. No, Dios viene a traer es gracia, misericordia, paz, esperanza, buenas noticias, y eso fue lo que vino a traer Jesús, no castigo, no condenación. Estos días compartía con alguien y me decía, es que yo a Dios lo tengo que tener muy cerquita porque es que yo soy muy pecador y yo sé que Él vino por mí, yo sé que Él vino a rescatarme.
Yo sé que Él está obrando en cada una de esas realidades que yo le estoy presentando y que no he podido superar y sacar adelante. Claro, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Claro que hoy sí que necesitarían médico esos sanos, buenos, santos, fariseos, religiosos, cumplidores. Hoy sí que necesitarían escuchar este texto y al médico y la medicina al mismo tiempo. Es el gran problema, me lo han escuchado mucho, pero me gusta reiterarlo. Ay, ay de mí el día que me crea superior a los demás. Ay de mí el día que me crea bueno. Ay de mí el día que crea que ya llegué. No, siempre habrá que decir como San Pablo, sigo corriendo, me levanto después de cada caída, porque sé que Él extiende el brazo, me levanta, me saca del fango cenagoso y me dice, ánimo, sigue caminando. Sigue caminando que conmigo serás vencedor. Sigue caminando con ese pecado, ese error, esa caída, ese desacierto, ese fracaso. Eso no tiene la última palabra en tu vida. Mi Padre me ha enviado precisamente para eso, para darte ánimo. Ha enviado el Padre a Jesucristo, su Hijo, a los débiles y desesperanzados. Y este texto nos lo empieza diciendo, vino a Galilea. Jesús, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, vamos a leer desde el 14 al 22, si nos da el tiempo con la ayuda de Dios que sí. 14 y Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en las sinagogas, alabado por todo. Volvió Jesús ¿a dónde? A Galilea, donde los suyos, a Nazaret, va a entrar en la sinagoga de Nazaret, que era Galilea, oprimido religiosamente por las autoridades judías, que en vez de permitir el acceso libre al corazón de Dios Padre, a punta de leyes y de todo alejaban a la gente, oprimido por Herodes Antipas, con impuestos y con toda clase de realidades. Entonces vino donde los que lo necesitaban, donde los suyos que tienen que convertirse a partir de nosotros, volvernos discípulos del Señor, en los nuestros. Dice, volvió donde los suyos, que somos nosotros, pero que tienen que volverse a medida que sigamos el Señor en los nuestros. ¿Dónde? Donde había necesitados, oprimidos, desplazados, que no contaban, que eran pecadores, que el poder religioso los tenía aislados y oprimidos por un poder político. Ahí es donde Dios envió a su Hijo Jesucristo y ahí es donde nosotros tenemos que ir cuando nos volvemos discípulos del Señor. No quedarnos simplemente en la parafernalia religiosa de cumplimiento, de ritos. Me han escuchado de la misita, de miles de devociones. No. Hay que ir, volvió. Ojo, que a veces no escuchamos. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. Ah, con razón, nosotros no vamos donde los necesitados, donde los oprimidos, donde los desplazados, donde los pobres, donde el leproso, donde la viuda, donde el huérfano, donde el ciego, donde el cojo, donde todos los que necesitan de la misericordia de Dios, porque nos falta ¿qué? La fuerza del Espíritu. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. Y va a decir en este texto, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Qué es lo que nos falta? Dejarnos guiar por la fuerza del Espíritu Santo. Nos guía en nuestra carnalidad. Y cuando nos guía en la carnalidad, o sea, al vivir de espaldas a Dios, ¿qué vemos? Un país polarizado, familias divididas, un asesinato en la calle porque el otro me pitó en el carro, o porque me pasó muy cerquita, o porque me miró feo. Vemos lo que estamos viendo cuando dejamos de guiarnos por el Espíritu de Dios. Vienen odios, celos, rencillas, divisiones, homicidios, todo lo que estamos viendo. Por eso es que Jesús vuelve a Galilea donde los suyos, donde los que lo necesitaban. Indispensable para que podamos acudir donde aquellos que nos necesitan, que eso es verdaderamente ser discípulo del Señor, seguir y servirlo, que eso es verdaderamente tener a Dios en mi corazón, dejarme guiar por el Espíritu de Dios,
por la fuerza del Espíritu. ¿Cómo necesitamos ese Pentecostés que solo lo hablamos después de la Pascua, esos 50 días después de la Pascua? No, necesitamos un Pentecostés permanente, estar dejando actuar el Espíritu en nosotros para que nos lleve ¿a dónde? A los suyos de Jesús, a los nuestros. ¿Cuáles? Los que no cuentan. Los oprimidos por todo tipo de poder político, Herodes Antipas, por todo tipo de poder religioso. No, estos son excluidos porque tienen otras tendencias y otras cosas, porque optaron por esto. No, ahí fue que envió Dios a Jesús a actuar. Ahí es que el Espíritu nos tiene que conducir a actuar, a obrar, a realizar no solo de palabras, sino con obras. Jesús, profeta poderoso en obras y palabras. Y antiguamente había hablado Dios por los profetas, pero en la plenitud de los tiempos nos va a hablar a través de su candidato único. Ya me entienden el término candidato. A través de su Hijo amado, al que no escuchamos, al que gran parte del mundo aún no ha oído hablar de él, porque usted y yo, como no nos guía el Espíritu, nos quedamos en religiosos, no llevamos ese testimonio, no evangelizamos, no volvemos a esa Galilea que en el trasfondo es la cotidianidad. Es que el Espíritu nos lleva a hablar de Dios en la cotidianidad. No, es que voy a predicar en una gran asamblea, hay 45,000, no, qué maravilla y qué bueno, pero en la cotidianidad, ¿cómo lo hacemos? Sí, el Espíritu de Dios está actuando en nosotros, ya lo tenemos, ¿o no? Claro, lo recibimos en el bautismo, en la Eucaristía hay 12 epíclesis, invocación del Espíritu sobre el pan y el vino para que se transformen en el cuerpo y la sangre del Señor, y sobre la comunidad misma para que reciba un nuevo Pentecostés y nos lleve ¿qué? A actuar como cristianos, como seguidores del Señor, con obras y palabras, y volver a descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano. Recuerden cuando el resucitado se le apareció en el Evangelio según San Marcos a las mujeres: vayan a Galilea, yo los precederé a Galilea, vuelvan a Galilea, que allí me verán. ¿Con la fuerza de qué podemos volver, muchachos? Iniciar nuevamente, arrancar este año de misión, de misericordia, de esperanza, de cosas buenas, de bendiciones del Señor, como va a decir el año de gracia del Señor, solo con la fuerza del Espíritu. ¿Lo tenemos? Sí, dejémoslo actuar. ¿Cómo se ve que está actuando? Por sus frutos. Ya nos decía el apóstol San Pablo en la carta, fuimos bautizados con un mismo Espíritu. Formamos todos el único cuerpo de Cristo, con Cristo como cabeza. Y todos importantes. ¿Cómo se nota que lo tenemos? No excluyendo, no juzgando, no condenando, dando amor, alegría, paz, paciencia, bondad, afabilidad. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos nos conocerán. Por la manera en que llevamos el rostro de Dios a los demás, nos conocerán. Volvió allí, miren lo que dice, qué interesante. Su fama se había extendido por toda la región y era alabado por todos. Y al final del texto querían tirarlo por un despeñadero. Los suyos. No te asustes cuando en tu misma casa, en tu misma familia, en tu misma comunidad recibas ataques. Es que tal cosa. Es que la otra. A Jesús le pasó. No llegaron su madre y sus hermanos a llevárselo de donde estaba anunciando la palabra porque decían: está fuera de sí, está loco. Por eso llegó a decir, y nos dice hoy: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Agrego una frasecita que no está en el texto, pero que vale: los que mantienen los ojos fijos en mí, escuchan la palabra y la ponen por obra. ¿Cuándo nos va a decir este texto? Hoy, ya, aquí y ahora que estar viendo este video. Hoy, aquí, ya y en este instante. Es hoy, el hoy de la salvación en San Lucas. Hoy. Esta palabra se cumple hoy. ¿En quién? En quien la escucha, la guarda, la medita y la pone por obra, como hacía María. En quien quedó encinta y ahí mismo se puso a servir. Esa es la realidad. Esa es la realidad, pero uno pocón de este candidato. Uno le da los boticos que sobran, es decir, el tiempo que sobra. Esperemos a ver, Señor, quién queda presidente, y si de pronto es un régimen que no me conviene, entonces yo empiezo a orar para que me muestres para dónde me voy.
No, no hay que empezar a orar ahora por todos nuestros gobernantes, por el país, con la certeza de que el programa de este candidato no se deja de cumplir. En el programa de Jesús no hay elefantes blancos. Sí, no, no ve, prometió, 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 y yo veo que nada. Cielo y tierra pasarán, pero ninguna de sus palabras, de sus promesas dejará de cumplirse. Qué lindo, y uno angustiado. Y todas sus promesas son buena noticia, son de esperanza, son de porvenir, son de futuro, son de alegría, a pesar de las realidades adyacentes inherentes a la vida misma, que no es fácil, donde hay dolor, muerte y sufrimiento. No nos dejemos engañar tampoco con estos predicadores que solo, no, bendiciones no más, no te vas a enfermar, vas a prosperar económicamente, 3 camionetas último modelo, viaje a Dubái, te vas a tomar foto colgado de las 2 torres más. No, no, ojo con eso, que es que eso no fue lo que él prometió. Ya vamos a mirar, ya vamos a mirar. Prometió vida en abundancia en medio de tribulación y sufrimiento. Prometió salir vencedores en medio de tristezas, de muerte y de todas esas realidades. Entonces no nos dejemos engañar, pero hagámosle caso, hagámosle caso. ¿O no votarías hoy por un candidato que te muestra un programa de gobierno y dices, estoy seguro que él va a cumplir todas y cada una de las promesas? Les voy a escribir en tablas de piedra, no voy a subir los impuestos. El que entendió, entendió. En mi gobierno el IVA va a quedar. Sí, cómo no. Tendríamos que decir sí, cómo no. En mi programa de gobierno, todos los de corazón destrozado serán sanados. Sí, Señor, lo has hecho, lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo. En mi programa de gobierno, nadie que se abandone en mí quedará jamás defraudado. Lo sigues haciendo, lo has hecho y lo estás haciendo. En mi programa de gobierno, el que busque primero que Dios mi Padre reine en su corazón, tendrá todas las añadiduras que quiera. Lo sigues haciendo, lo has hecho y lo vas a hacer. Qué lindo es constatar cómo las promesas de Jesús se cumplen hoy aquí, en este texto. Ya vamos a avanzar un poquitico. Se siguen cumpliendo y se cumplirán. No cae un pajarito al suelo sin que Dios Padre caiga con él. Nunca solos, nunca abandonados, dirá San Pablo, oprimidos pero no aplastados. He aprendido a contentarme con lo que tengo, perseguido pero no aniquilado. He sufrido de todo, acosos, tal cosa, pero en todo he salido vencedor gracias a Jesús que me amó. Y usted también que me está escuchando, usted y yo somos también vencedores, escuchando esta palabra, haciendo la vida. No yendo a esas Eucaristías a cumplir, no escuchando la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, que es lámpara y luz, que nos renueva, que pone a arder nuestro corazón. Pero como la dejamos caer, ay, voy para la misita el domingo, ojalá pues ya cumplí. Tanto insistirnos. Jesús en que tiene palabras de vida eterna. Qué bueno que hoy caigamos en la cuenta como cayó Pedro cuando le dijo, también se quieren ir ustedes, también quieren poner su esperanza en este candidato o en X o Y persona o en este programa de gobierno. Pedro dijo, no, ¿a quién voy a ir a buscar? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, eres el camino, la verdad y la vida. Solo en ti tenemos vida en abundancia. Solo en ti salimos vencedores de todas nuestras dificultades. Solo contigo a nuestro lado la barca de nuestra vida jamás se va a hundir. Y a pesar de las miles de tormentas va a llegar segura a la otra orilla. Porque tú, Señor, estás con nosotros, en nosotros y por nosotros, no contra nosotros, no con el ojo del juez condenando, juzgando, señalando, no,
viniste a buscar a nosotros los pecadores, a buscar y a salvar al que estaba perdido. Vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Según su costumbre entró en la sinagoga, la casa de Dios, que entre comillas lo hemos visto, ¿es quién? Usted que me está oyendo y escuchando y viendo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo, la manera de ser de Dios que habita en nuestro interior. En la sinagoga donde se leía la palabra, donde se oraba y se meditaba, entró Jesús. Es decir, entró a nuestro corazón, a hablarnos hoy a lo profundo de nuestro corazón. Y a veces no caemos en cuenta. Pero es que aquí tenemos templo y no sinagoga. No, profundicemos un poquitico más. No es sacando el texto de contexto. Obviamente entró a la sinagoga, allá en Nazaret, sitio donde se hacía la lectura de la palabra. Se levantó, decía algún autor, haciendo alusión a esa futura resurrección. Y se levantó para hacer la lectura. ¿De qué? De la palabra. ¿Cada cuánto la estás leyendo? Porque si el Espíritu nos impulsa a volver a los nuestros, también nos impulsa a masticar, a rumiar esa palabra, a hacer la lección divina, a volverla y hacer la vida en nuestra realidad cotidiana de Galilea, en lo sencillo, en lo normal de la vida, no en lo extraordinario, hacer de lo sencillo algo extraordinario. Y se dispuso a hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desarrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito. Mire, ¿le entregaron qué? El volumen del profeta Isaías, Antiguo Testamento, ya va a dar comienzo al tiempo mesiánico, apropiándose de esta palabra que es el mismo. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Nos hace alusión al Apocalipsis, capítulo 4 y 5. No había quien tomara el libro con los sellos y él lo está tomando en sus manos. Se levantó, lo va a enrollar, lo desenrolló, lo va a leer, lo va a explicar y lo va a meditar, el mismo que es la palabra del Dios encarnada. La carne de Dios es Jesucristo, palabra del Padre en medio de nosotros. Lo va a tomar y leyó el texto de Isaías donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Reitera lo del comienzo. ¿Recuerdan? Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. Ahora se apropia de este texto del profeta Isaías. Se hace realidad este texto. En él se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Del tronco de Jesé va a brotar un vástago. El Espíritu de Dios reposará sobre él. Espíritu de inteligencia y sabiduría, consejo y fortaleza, ciencia, temor y piedad de Dios. Se hace realidad esa palabra. Descendió, que veíamos al comienzo, el Espíritu de Dios en forma de paloma y se posó sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, el ungido, el Cristo, el Mesías, el lleno del Espíritu Santo. Y usted y yo también. Entra él a nuestra casa a leernos, nos dice: ustedes también están llenos del Espíritu, porque él lo derramó gratuitamente sobre cada uno de nosotros, porque lo recibimos en el bautismo, porque Jesús gritando dijo: el que tenga sed, venga y beba gratis del agua de la vida. Lo tenemos, dejémoslo actuar, dejémonos guiar por él. Les decía ahora, tomó el rollo del profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar. ¿Para qué? Tenemos el Espíritu, es para anunciar. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae la paz, que trae la buena noticia, que anuncia la salvación. ¿Qué es lo que anunciamos? Malas noticias. ¿Por qué? Porque no nos guía el Espíritu. ¿Por qué no vamos donde los necesitados, donde los oprimidos, como nos va a decir el texto? Porque nos guía la carnalidad, porque no podemos con el egoísmo, con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, porque nos importamos, somos nosotros. Porque primero yo, segundo yo, tercero yo, y los otros ya verán qué hacen. Él no, él lo envió Dios Padre a anunciar. ¿A quiénes?
Ya vamos a ver por qué somos tan callados para anunciar y hablar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que es por nuestra propia fuerza, porque creemos que es que somos nosotros, porque creemos que es que son mis capacidades. No, no, el Espíritu hablará por ustedes. Eso sí, ojo, abro paréntesis, preparemos. No, andate a hablar allí, no prepares. Ya ver, el Espíritu verá que no, 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 hay que prepararnos, hay que orar, hay que hacer lección, hay que buscar textos, comparar en autores, preparar, escribir. Al menos yo lo hago siempre. Nunca voy a ninguna parte sin preparar. Y ya el Espíritu hace su obra, como la está haciendo en este instante. Desde el sábado empecé a preparar. Leo, medito, escribo en las hojitas, pongo notas y le pido al Señor que sea Él a través de mí, hablándole a usted que está escuchando ahí, que sea su Espíritu, tocando lo profundo del corazón de cada uno de nosotros, incluido el que habla. Hay que anunciar a tiempo y a destiempo. Ay de mí, dice San Pablo, si no predicara el Evangelio. Quiso Dios salvar al mundo mediante la tontería de la predicación y de la palabra de Dios, dice la carta a los Corintios. Quiso Dios salvar el mundo. El Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree en él. Estamos experimentando cada que se proclama la palabra salvación, sanación, liberación, iluminación, discernimiento. Todo lo que hace la palabra nos reengendra de un germen no corruptible, nos hace de nuevo. Entonces me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva. Ah, qué interesante. Ah, sí, es que hoy hay mucho pobre, ¿no? Ya sabemos que pobre es el que se reconoce humildemente y profundamente necesitado del Señor, el que sabe que por sí mismo nada puede, que es con la ayuda de ese Dios misericordioso que ha enviado a Jesús a anunciar buenas nuevas, buenas noticias, evangelio. Dios envió a Jesucristo a anunciar buenas noticias. Escríbelo y grábalo en tu corazón. No pestes, guerras y todas cosas que siempre va a haber, existen y van a existir. No pandemias que han existido, existen y no va a ser la última. Él dijo, todas esas cosas pasan, es que esa es la realidad del mundo, pero envió a su Hijo a dar buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. No sé si usted se reconoce pobre, yo sí, profundamente necesitado de Dios. Los anahuín, los pobres de Yahvé. Y no solo se refiere, repito, económicamente, sino al que sufre. Ya vamos a mirar a quién más. Pero son qué buenas noticias, a sanar los corazones destrozados. Ahora les decía, qué programa de gobierno más lindo el que diga todo el que tenga el corazón destrozado, y creo que todos tendríamos que levantar la mano en alguna u otra época de nuestra vida. Hemos sido ofendidos, heridos, humillados, maltratados. Nadie puede decir que no, pues a usted y a mí fue que Él mandó Dios Padre a Jesús a sanar los corazones destrozados. ¿Te han destrozado el corazón? Aquí está este candidato a cumplir la promesa que nos está diciendo y que nos dice que se cumple hoy, a sanar y a vendar. Es muy lindo, a vendar nuestras heridas, y en un proceso gradual, a medida que escuchamos, que nos acercamos, que le abrimos más espacio en nuestra vida, va quedando completamente sano nuestro corazón y todas las heridas, no importan las que sean, porque es el médico y la medicina, y es Él el único que lo puede hacer. No va a ser una economía boyante, no va a ser X o Y cosas, no sé, todas esas promesas, no, no, no. Es Él, con su amor hasta el extremo, lo veíamos, el que es capaz a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios está sobre mí, Dios está actuando en mí, yo soy la manifestación viva de Dios Padre en ti. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a sanar los corazones destrozados, complejos, humillaciones, autoestima baja, depresión, tantas realidades. Él las puede sanar. Déjalo, déjalo, recíbelo. Escucha su programa. Este es su programa.
Está mostrándonos su misión que inició en el Evangelio según San Juan, veíamos en estos días en la boda de Caná, pero que aquí diferente nos la muestra Lucas. La muestra el evangelista Lucas en Nazaret, donde los suyos, donde había tanta necesidad, ahí es donde él quiere llegar a actuar. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Entonces, a evangelizar, a sanar, a liberar y a consolar. A los cautivos, ¿de qué estás cautivo hoy? Yo me puedo mover, sí, y esa drogadicción y ese alcoholismo y ese adulterio y esa adicción a la pornografía en internet y ese cautiverio por tu soberbia que no te deja pedir perdón, esa prepotencia, a liberar, ojo, y he enviado a proclamar la liberación a los cautivos. O sea, sacarnos de nuestras esclavitudes. ¿Será que algún candidato con su programa nos puede sacar de las esclavitudes? Solo él. Gracias a su muerte y resurrección en la cruz han sido rotas todas nuestras cadenas. Para ser libres nos liberó Cristo. A eso vino. Aquí lo está diciendo. ¿O no te sientes cautivo a veces de ti mismo, de tus miedos, de tus temores, de tus realidades, preso de tus angustias, de esos temores a qué irá a pasar en el futuro, a me iré a enfermar, sigue la pandemia aún, vamos en ascenso en muertes y en contagios? Pero eso no tiene la última palabra en nuestra vida. Nada más reconfortante les he dicho en otras ocasiones que cuando le dicen a un preso, has cumplido tu condena. Puedes salir. Y se abre la puerta de la penitenciaría de la cárcel y sale libremente. Eso lo podemos experimentar dejando a Jesús actuar en nuestra vida. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a devolver la vista a los ciegos. Sí que necesitamos en estos momentos esa cirugía de cataratas, de glaucoma, de pterigio, de desprendimiento de retina. ¿Me entienden? Que veamos, porque es que no estamos viendo sino las tragedias, las pandemias, la economía, no sé qué realidades, el país polarizado, y no estamos viendo más cerca de nosotros que nosotros mismos al Dios de la vida. Y no estamos viendo cómo ese Jesús sigue tocando y actuando en personas concretas a través de su Espíritu para transformar este mundo y la vida de tantas personas. No vemos sino las dificultades, por eso necesitamos devolver la vista a los ciegos, para dar vista, para que veamos lo que tenemos que ver. ¿Qué? Que ya reina nuestro Dios, que nuestra vida está en sus manos, que a pesar de tantas dificultades Él no nos deja solos, sigue acompañándonos como al pueblo de Israel en el desierto, como una nube en el día y como una columna de fuego en la noche. Que no los dejaré huérfanos, les daré otro paráclito, otro abogado, otro defensor. Entonces, ¿qué es la angustia? ¿Qué es la bobada, diríamos? ¿Qué es la bobada? Que estamos poniendo nuestra esperanza en las promesas de políticos, o aún de amigos, o de una empresa, no sé, de un negocio, de cuál u otra realidad. Y no, la única esperanza que no falla es la puesta en Jesús, que nos permite gozarnos aún en las dificultades. La tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo, el lleno del Espíritu, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué ves? ¿Tienes ojos para ver qué? ¿A Jesús? ¿O aún no lo ves ahí cerca de ti? Ahí en lo profundo de tu corazón, a Dios Padre extendiendo sus brazos para levantarte en medio de las tormentas. Como necesitamos, como en la carta en el Apocalipsis, necesito que te eches el colirio del Espíritu, porque dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta que eres un desgraciado, sin gracia. Vengo a proclamar el año de gracia del Señor, dice el texto, y crees que todas esas realidades te van a mantener. Y para dar
libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. ¿Y qué es un año de gracia? Un año de misericordia, un año de perdón, un año de paz, un año de justicia, un año de libertad que se cumple cuando hoy, que se sigue cumpliendo porque es el mismo ayer, hoy, siempre, que no deja de actuar, que sigue actuando en tu vida, en mi vida, que Dios está vivo, que Jesús está vivo, que mi padre y yo aún trabajamos, lo hemos repetido hasta no poder más y seguimos creyendo que no, que se jubiló, que se pensionó. No, qué programa tan maravilloso. Vuelvo y te lo reitero para que lo guardes en tu corazón. A anunciar la buena noticia. ¿Cuál? A sanar los corazones destrozados y vendar sus heridas, a liberar a los cautivos, devolver la vista a los ciegos y dar libertad a los oprimidos. Es que es maravilloso. Y se cumple, claro. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. En quien escucha y le cree al Señor. En quienes le creemos al Señor. Por eso la oración siempre hemos dicho, creo. Tiene que ser creo, pero aumenta mi poca fe. Mi poca fe. Eso nos dice este texto precioso del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 22. Jesús es la palabra que viene a habitar en lo profundo de nuestro corazón. Jesús es la carne de Dios Padre. Jesús es el puente de la misericordia tendido hacia todos nosotros. Y su palabra tiene poder. ¿Con qué autoridad hablaba? Decían, ¿de dónde le viene esta autoridad? De Dios Padre. Dios Padre lo envió a esto. En el trasfondo está para que vivamos todos como hijos de un mismo Dios en fraternidad. Porque si el Espíritu de Dios está sobre mí, les leo textualmente esto. Armados con la palabra, formamos el cuerpo de Cristo, teniendo en cuenta las situaciones vitales de los destinatarios y anteponiéndoles a cualquier otra tarea, opción o prioridad, por muy santa y sagrada que les parezca, tenemos que ser capaces de decir con verdad que hoy se cumple esta escritura en medio de todos y cada uno de nosotros, cuando la prioridad son los que son la prioridad de Jesús, a enviar a los pobres, al que no cuenta, al que está siendo explotado, como prioridad ante cualquier otra cosa, por sagrada y santa que sea. Ojo, no es que voy para la misita y me necesitan allí, no es que voy para el Santísimo y allí tenía a alguien angustiado. Ojo con eso, ya lo hemos repetido. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. Es el único capaz de abrir, de cerrar, de sentarse y de levantarse. La historia tiene su cumplimiento en él y estamos en sus manos. Recuerden, ahí les decía, el libro del Apocalipsis, el único capaz de abrir el libro con sus 7 sellos. Cordero como de pie degollado, pero triunfante. El volumen lo devolvió y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Ese es el problema. El Señor actúa en nuestra vida, nos devuelve la vista, nos libera del pecado y de las esclavitudes, nos quita las opresiones y ponemos los ojos no en Él, sino otra vez en las cosas del mundo, otra vez en las añadiduras, otra vez en las pequeñeces, otra vez en las cosas relativas y no en lo absoluto que es Él. En la sinagoga, en la casa de Dios que viene a habitar en nuestro corazón, todos los ojos estaban fijos en Él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se cumple hoy. ¿Quién lo dice? No, Chucho, Jesús. Esta escritura que acabáis de oír se cumple hoy. ¿Cuál? Esta de libertad, de buena noticia, de recuperar la vista, de salir de nuestras opresiones, de ser capaces de con Él vencer el pecado que tanto nos ha acompañado, de salir de esas adicciones, de salir de todas esas realidades. Se cumple hoy. ¿Cómo? Manteniendo los ojos fijos en Él y es en quien escucha y reciba esta palabra. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Ya sigue con otros versículos. Y todos quedaban
admirados. Uy, sin palabras, decía alguien, no, maravilloso, qué prédica tan interesante, pero nos quedamos en admiración y no nos volvemos seguidores y no dejamos al Espíritu encarnar es como letra viva esta palabra en nuestro corazón e inscribirla en él para cambiar nuestro corazón de piedra en uno de carne y nosotros ser sus seguidores y él ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Nos quedamos en qué maravilla, qué belleza cuando es la otra. Al final, ya les dije lo que pasaba, trataron de tirarlo por un despeñadero, como pasamos de fácil de la admiración al no, no me interesa. Sí, es muy interesante eso, pero hay otras cosas más importantes. Claro, despegamos los ojos y empezamos a mirar otra vez la platica, la fama, el poder y el placer. Señor, hacemos hoy un acto de fe en tu presencia y te pedimos que nos des la gracia por tu espíritu de mantener los ojos fijos en ti, el que inicia y lleva a la plenitud la obra de la fe, a creer de verdad como debiéramos hacerlo, que esta palabra que acaba de ser proclamada se cumple en cada uno de nosotros. Liberación, consolación, paz y vida nueva. Que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos para que podamos mirar la necesidad de tantos, especialmente de los cercanos, de los nuestros, en medio de nuestra Galilea, de nuestra cotidianidad. Que esa admiración pase a convertirse en discipulado, en seguirte y servirte, y en no despegar nunca los ojos de ti, porque solo hay un camino que nos lleva a la casa del Padre, y ese eres tú, Señor. Buena noticia, perdón, misericordia, esperanza de Dios, ternura y dulzura, que sigue transformando corazones y vidas y que sigue actuando en todo aquel, sigues actuando en todo aquel que te escucha, guarda tu palabra y la pone por obra. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.